La Comisión Chilena de Derechos Humanos anunció que va a presentar una querella criminal contra el presidente Piñera y todos los que resulten responsables por las violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones sociales. El organismo afirma que durante las últimas semanas han existido apremios ilegítimos, abusos y torturas contra la ciudadanía. Queremos profundizar en esta denuncia junto a Carlos Margota, el expresidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Parto agregando que no solo ustedes dicen que esto ha ocurrido, sino que se ha constatado, lo ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por lo tanto no es algo que esté hoy día en tela de juicio. La pregunta es de qué envergadura, en qué magnitud y quiénes son los responsables. Lo primero, para que ya vayamos a eso de fondo, es preguntarle qué es la Comisión Chilena de Derechos Humanos. No sé si todas las personas que nos ven a esta hora entienden si esto es parte de la institucionalidad de Chile, si es que es una organización privada. A ver si nos puede contar la naturaleza de esta instancia. Bueno, la Comisión Chilena de Derechos Humanos es una organización que nació hace ya 41 años para promover y defender los derechos humanos que en ese momento histórico en nuestro país estaban siendo gravemente vulnerados por una dictadura cívico-militar que implementó una política de exterminio que significó la desaparición de 3.000 personas, más de 10.000 ejecutados políticos, miles de torturados, más de 1 millón de exiliados, etc. Ya, o sea, ustedes son personas comunes y corrientes que se reunieron primero en una ONG y que siguen perteneciendo a esta instancia que promueve la defensa de los derechos humanos. Quería entender eso para poder contextualizar esta querella que ustedes están interponiendo. ¿Por qué esta querella la interponen contra el presidente Sebastián Piñera, quienes resulten responsables? ¿Puede ser el presidente el responsable directo de los abusos, violaciones o atropellos a los derechos humanos que se han visto estos días? Bueno, en primer lugar, no es una querella, es una denuncia de carácter penal. Ah, ya. Denuncia. Que se interpone en contra del presidente de la República, en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, contra el actual director general de Carabineros, Mario Rosa, y contra un teniente de Carabineros, autor material, uno de los autores materiales de las torturas infligidas a la víctima que nosotros nos tocó patrocinar y acompañar en este proceso. ¿Es una víctima que se acercó a ustedes en el marco de estas manifestaciones? Es decir, lo que pasa es que nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos, en el primer momento, armamos un equipo de abogados voluntarios que tenía por finalidad precisamente concurrir las postas, las comisarías, defender a las víctimas en una situación muy grave y masiva que estaba ocurriendo respecto a los derechos humanos de los chilenos. Hicieron un poco como observadores, en el fondo. No, patrocinando, cumpliendo la labor que le corresponde a un abogado y particularmente a un abogado de derechos humanos. Ah, no, eso cuando ya hay una denuncia o un caso, pero me refiero a que ustedes han estado como tratando de constatar la situación en lugares donde llegan personas heridas o personas... Bueno, más que constatar, sí, es constatar, pero también porque se acercaban muchos familiares a solicitar nuestra asesoría. Ya. Y usted me cuenta de una víctima en particular, con un teniente que en particular que particularmente sería el responsable. ¿Qué caso es ese? ¿Un caso que conocemos o un caso diferente? Bueno, un caso de tortura que ocurrió al interior de la Tercera Comisaría de Santiago. ¿Ya? Y nosotros hemos querido hacer una denuncia donde ejercemos un derecho que nos confiere la ley y que cumplimos una obligación, la obligación institucional, que es instar por la aplicación de aquella normativa internacional y nacional que resguarda los derechos humanos de los chilenos y que también hace una interpelación a los poderes del Estado a el cumplimiento irrestricto de aquellas normas que están consagradas en estos pactos internacionales de derechos humanos y que el Estado chileno suscribió y ratificó y por lo tanto lo obligan. Esa es nuestra misión institucional. Y por lo tanto lo que quisimos es, a través de este caso concreto y específico, que es muy representativo por lo demás de lo que ha estado ocurriendo, como usted misma dice, en materia de derechos humanos, solo tomando la cifra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ellos tienen 133 querellas por tortura presentadas ya, y otras tantas acciones judiciales por heridos, por detenciones, por vejaciones sexuales, etc. Entonces, es un caso que nosotros quisimos tomarlo para graficar la responsabilidad que tienen no solamente los autores materiales, sino que también cuando se trata de crímenes contra la humanidad,
La ley 20.357, que fue promulgada en Chile en el año 2009, establece en su artículo 35 que las autoridades y los jefes militares también son responsables de los delitos que contempla la ley cuando, sabiendo o debiendo saber los ilícitos a cometer, no hicieron nada por impedirlo. Ahora, eso obviamente pone sobre la mesa la responsabilidad de mando, digamos, en la jerarquía. Yo le preguntaba por qué esta denuncia va contra el presidente Piñera, porque hace poquito nomás el presidente habló y él hacía un distingo. Él nuevamente, lo hizo también en su entrevista con la BBC, lo hizo anoche en su entrevista con Mega, defiende el haber puesto carabineros y en su momento militares en un estado de excepción en las calles, dice él, y hace la distinción para resguardar la seguridad de las personas y, acto seguido, reconoce que se pueden haber cometido errores y asimismo el general director de Carabineros también ayer reconoce que hay quienes han actuado al margen de los protocolos. En ese escenario yo le pregunto por qué esta denuncia ustedes deciden interponerla en contra del presidente. ¿Hasta dónde escala esa responsabilidad? Porque alguien podría decir, mire, sí, hay una violación a los derechos humanos, hay un caso de tortura, para tomar el caso que usted me dice de la tercera comisaría, pero hay un teniente a cargo, hay un alto mando que se podría hacer responsable, pero alguien podría decir, pero es una persona que se sale del protocolo, que tiene una responsabilidad individual. ¿En qué momento esto escala a que el presidente tenga la responsabilidad? ¿Me expliqué? Sí, por cierto. Espero que se haya entendido. En primer lugar, el presidente incurre en un error conceptual tremendo, porque lo que estamos presenciando los chilenos y las chilenas no son errores, no son excepciones, no son excesos. Son violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo de manera grave y masiva. Y se están produciendo en un periodo bastante ya prolongado de tiempo. Si nosotros hubiéramos tenido un caso de tortura, 2 casos de tortura, 5 casos de tortura durante el periodo de 20 días, uno pudiera pensar de que efectivamente hubo alguien que se salió de protocolo, alguien que no cumplió con su función. Pero cuando tenemos más de 133 casos, al menos que están puestos en conocimiento de los tribunales a través de querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a las cuales hay que sumar otras querellas que han presentado otras organizaciones de derechos humanos, ya no estamos en presencia entonces de exceso, no estamos en presencia de errores ni de excepciones. Y déjeme decirle una cosa, es muy peligroso este lenguaje. Durante 17 años, la dictadura ha sido militar y sus representantes ante los organismos internacionales dijeron precisamente eso. Señalaban, aquí no hay violación a los derechos humanos, aquí hay excesos. Y fíjese lo que se demostró posteriormente, que había una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos chilenos. De manera que el presidente de la República, más allá de su retórica, tiene que expresarlo en hechos. Y hoy día ese compromiso con los derechos humanos, nosotros esperamos que se traduzca en que cuando el tribunal que reciba esta denuncia penal, bueno, él se ponga a disposición de los tribunales como cualquier otro ciudadano, porque aquí está en juego también un principio que está en la Constitución actual, que es el principio igualdad ante la ley. Y la decisión de accionar en contra del presidente de la República, el ministro del Interior y el director general de Carabineros y el teniente de esa comisaría, es por una obligación nuestra del cumplimiento irrestricto de la norma, porque la norma dice que los autores también pueden ser las autoridades y los jefes militares, de manera que en virtud del principio de igualdad ante la ley, todos los responsables tienen que, ¿no es cierto?, hacerse cargo de los actos que realizan. No quiero dejar pasar, y espero que se entienda bien lo que le voy a preguntar. Usted hace un parangón con lo que pasaba en época de dictadura. Me dice, el lenguaje puede ser engañoso, en dictadura también se dijo que estos eran errores, pero nosotros lo que hemos constatado con la historia, digamos, es que en dictadura se mató por pensar distinto, por pertenecer a determinadas organizaciones. Había además una dictadura. Entonces, ¿desde qué punto de vista cabe hoy una comparación? Porque hay quienes aquí han dicho, bueno, esto prácticamente nos lleva a la época de dictadura y otros que dicen, ojo, o sea, son dos contextos completamente distintos. Si salieron militares a la calle no fue para salir a matar chilenos a destajo, sino que para cautelar, porque esto también choca con otra situación que está ocurriendo y que también es real, que son personas que dicen, me han saqueado mi negocio, hubo una quema de metro importantísima, entonces muchos defienden también
que haya mayor presencia policial en un contexto tan complejo. ¿No es arriesgado hacer como un símil entre algo que ocurrió en una época tan oscura como la dictadura y algo que ocurre hoy día en una democracia que entendemos está vigente hoy día? Mire, yo se lo voy a contestar de la siguiente manera. Hace un año atrás, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, conociendo una denuncia respecto de la situación que se encontraban miles y miles de niños en los recintos de Sename, Sí. señaló en su fallo, en su resolución, que respecto de aquellos niños se les estaba violando en forma sistemática los derechos humanos. De manera que no podemos nosotros escandalizarnos cuando hablamos que existe hoy día en Chile una violación masiva y que pudiera eventualmente considerarse también sistemática, precisamente porque han sido hechos que se han cometido en forma sucesiva durante un periodo de tiempo y que ha afectado a un grupo numeroso de personas. Esa es la definición, por lo demás, que establece el artículo 2 de la ley 20.357, que tipifica los crímenes contra la humanidad, de la cual estamos hablando y la cual hemos invocado para interponer esta acción penal. De manera que no se puede decir de otra forma lo que es, digamos, del punto de vista conceptual. Estos son violaciones de los derechos humanos y así no solo lo señalamos nosotros, sino que además lo han señalado los distintos organismos internacionales, Amnistía Internacional. Partimos la entrevista diciendo que no había una discusión sobre eso y menos sobre cada una de las personas que han sufrido esos abusos. Quiero que se entienda. Es que no son abusos, Carla. Es que el problema es que atropello a sus derechos humanos, pero lo que violación de derechos humanos que hoy día se ha convertido en masiva y eventualmente si para usted sistemática. hoy día se puede asimilar la situación a un gobierno dictatorial donde efectivamente durante muchos años se sistematizó el matar, violar, torturar, con sistemas súper además refinados de tortura, a muchos chilenos. Usted me dice es riesgoso el lenguaje, pero yo también veo que ahí hay un peligro en el fondo de poner una distancia muy corta entre una situación que fue tan oscura. ¿Usted siente que estamos al borde de esa situación otra vez? No, yo lo que hago es una constatación de hechos que lo contrasto con la norma jurídica respecto a la cual se tiene que aplicar. Mire, en relación al tema de la verdad y la justicia, es un imperativo que está presente establecido en la normativa internacional que el Estado chileno debe cumplir. Y esta verdad y justicia dice relación con la obligación que tiene el Estado y los tres poderes de esclarecer los hechos constitutivos de violación de derechos humanos y de hacer justicia respecto a los responsables. ¿Cuáles son los responsables? De acuerdo a la ley 20.357, donde se establecen los crímenes contra la humanidad, entre los cuales está el delito de tortura, por el cual nosotros estamos accionando, señala que los autores también son las autoridades, pudieran ser las autoridades y los jefes militares. De manera que nosotros estamos invocando la norma. Yeah. Este no es un capricho, esto no es un mero deseo. Nosotros hacemos una invocación de la norma jurídica que yo espero se aplique cabalmente. Ya, pues vamos a quedarnos pendientes también a lo que determine la justicia en este caso, cuáles van a ser además las indagatorias. En el fondo usted me decía, usted espera que el presidente pueda atestiguar o concurrir si es que es citado a declarar, así que nos vamos a quedar pendientes a aquello, Carlos, para ver cuál es el destino de esta denuncia que ustedes han hecho en contra del presidente Piñera y todos los responsables que pueda haber en el camino. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muy bien, pues gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día.